Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un cambio de paradigma brutal sobre la historia y, sobre todo, el futuro de los cuidados. Fijémonos en un detalle. Durante muchísimo tiempo hemos dado por sentado que cuidar de los demás es, una carga de la sociedad moderna o una simple responsabilidad delegada. Pero la realidad es muchísimo más profunda. Vamos a empezar un viaje que, literalmente, nos va a cambiar la forma de entender nuestra propia naturaleza. Así que, para entrar en materia, vamos a plantear una pregunta un tanto incómoda pero súper necesaria. ¿Cuidarnos los unos a los otros es un invento de esto que llamamos sociedad civilizada o es más bien un antiguo instinto biológico? Es una de esas dudas fundamentales que nos obligan a darle una vuelta a todo. ¿La empatía vino de la mano con la modernidad o la llevamos de serie en el ADN desde hace eones? Pues ojo a la respuesta porque es fascinante. Resulta que cuidar de los nuestros no es, ni de lejos, una construcción social reciente, que va, es una ventaja evolutiva básica. Hablamos de registros fósiles de hace 450.000 años. Estos descubrimientos demuestran que nuestros antepasados homínidos no sobrevivían solo por ser los más fuertes o los más rápidos, como a veces imaginamos, sino precisamente por la empatía, por el cuidado mutuo dentro de sus comunidades. Pensemos que sin esa especie de red de apoyo prehistórica, salir adelante en aquellos entornos tan hostiles habría sido misión imposible. Para trazar este mapa evolutivo nos guiaremos por 5 puntos. 1. El origen de la empatía. 2. La división del cuidado. 3. La ética del cuidado. 4. Los nuevos modelos. Y por último, el cuidado como derecho y nuestro futuro. Arrancamos con el punto 1, el origen de la empatía, la supervivencia de quienes reciben cuidados. Si echamos un vistazo a las pruebas arqueológicas, nos cuentan una historia alucinante de cooperación que abarca cientos de miles de años. Fijémonos en esta línea de tiempo. Empezamos con los descubrimientos de Atapuerca, hace casi medio millón de años. Luego pasamos por los restos de Dramanizi, en la era de los primeros homínidos, hasta llegar a los neandertales en la cueva de Shanidar, donde incluso se han documentado rituales funerarios. Toda esta cronología nos deja clarísimo que personas ancianas o con discapacidades muy severas lograron mantenerse con vida época tras época. Es la prueba irrefutable de que dependíamos de la ayuda mutua muchísimo antes de inventar siquiera el concepto de Estado-civilización. Y para ponerle cara a esta historia tan antigua, tenemos hallazgos concretos que, sinceramente, ponen los pelos de punta por el nivel de dedicación que demuestran. En Atapuerca están los restos de Benjamina, una niña con una discapacidad intelectual muy severa que fue alimentada y protegida por su grupo mucho más tiempo del que cabría esperar. O Miguelón, un adulto que sobrevivió a una infección dental gravísima. No podía ni masticar. Pues bien, otros miembros de su grupo le masticaban la comida antes de dársela. Imaginemos el nivel de vulnerabilidad y compasión. Y por si fuera poco, hemos encontrado restos de pólenes y flores en tumbas antiguas. O sea, este instinto de cuidado no terminaba con la vida, sino que había un duelo emocional muy humano. Pasamos a la sección 2. La brecha del cuidado. Cómo la humanidad perdió su rumbo. A ver, si el cuidado era un pilar tan vital para nuestra supervivencia, ¿en qué momento exacto de la historia se empezó a marginar? Bueno, pues en sociedades como la antigua Grecia y más tarde con pensadores modernos como John Locke, se inventaron una división del trabajo tajante y, la verdad, totalmente arbitraria. Por un lado, instauraron el trabajo productivo. Este era el de la esfera pública, el regulado por el Estado, el visible, y el que históricamente hacían los hombres. Y en contraposición, arrinconaron el trabajo reproductivo y de cuidados a la esfera privada. Lo metieron en casa, sin regular, sin remunerar, y asignado históricamente a las mujeres. Básicamente ocultaron el enorme valor de lo que sostiene a la sociedad. Y claro, llegó la revolución industrial y no hizo más que empeorar las cosas. Este bombazo socioeconómico dejó a las mujeres sistemáticamente fuera del trabajo industrial remunerado. Al mismo tiempo, convirtió al hombre en la figura exclusiva de proveedor fuera de casa. Así, las mujeres quedaron cimentadas en el papel de cuidadoras domésticas. Hacían un trabajo brutal, agotador y 100% necesario para que la maquinaria industrial funcionara. Pero eso sí, sin cobrar un duro y sin reconocimiento estatal. Así, se formalizó una de las desigualdades más profundas en el tejido del trabajo moderno. Vamos con la sección 3. Ética del cuidado. El despertar del siglo XX. Por suerte, el siglo pasado trajo una reevaluación masiva y absolutamente necesaria de toda esta inmensa labor invisible. 1934. Quedémonos con ese año, porque marca un punto de inflexión. Fue exactamente entonces cuando la economista Margaret G. Reed empezó a analizar por primera vez de forma rigurosa y académica el gigantesco valor económico del trabajo doméstico no remunerado. Fue el primer paso vital para ponerle cifras a lo que siempre se había dado por sentado. Tirando de esos primeros estudios económicos, el pensamiento dio un giro radical varias décadas después, gracias a la psicóloga Carol Gilligan. Ella introdujo la ética del cuidado.
Hasta ese momento, la ética dominante se centraba casi exclusivamente en la justicia, las reglas estrictas y la individualidad. Pero este nuevo marco conceptual nos daba un golpe de realidad innegable. Los seres humanos somos interdependientes por naturaleza. Nacemos necesitando que nos cuiden, enfermamos, envejecemos. En definitiva, necesitamos apoyo mutuo para poder florecer. No somos islas. Y para rematar este enfoque, la politóloga Joan Tronto dio en el clavo con una afirmación rotunda. Dijo: el cuidado es una esencia humana y no una tarea exclusiva de las mujeres. ¡Boom! Esta perspectiva fue clave para democratizar la ética del cuidado. Consiguió sacar el concepto de esa caja donde parecía una obligación pesada, relegada por género, para colocarlo en el centro como lo que es, una responsabilidad moral que nos atañe a todos. Al llegar el cambio de milenio y con el estado del bienestar ya más maduro, empezamos a darnos cuenta de que había que cambiar las cosas a lo grande. Sociólogas importantísimas como Mary Daly y Jane Lewis dijeron que ya bastaba de dejar esto en casa y que el cuidado tenía que ser el núcleo de las políticas sociales públicas. Se empezó a entender que cuidar a alguien no es el problema privado de un hogar, sino que exige una corresponsabilidad real, activa y compartida entre las familias, el Estado y, sí, también el sector privado. Sección 4. Nuevos modelos de atención. Empoderando al individuo. Hoy en día, la forma en la que se cuida en la práctica ha dado un salto gigante. Hay un contraste profundo entre los métodos antiguos y los actuales. Históricamente usábamos un modelo asistencialista. Se centraba solo en el déficit, en la patología, y trataba al paciente como un simple sujeto pasivo. Era muy paternalista. Pero ahora hemos pasado al modelo centrado en la persona. Aquí se busca potenciar la singularidad y la autonomía. La persona se convierte en el protagonista absoluto de su salud y bienestar, diseñando todo el sistema alrededor de su dignidad, un cambio fundamental. Esta evolución está fuertemente inspirada en la ética de las capacidades de la filósofa Martha Nussbaum. Es un enfoque transformador donde el cuidado moderno prioriza la dignidad humana por encima de los historiales clínicos. En vez de estar obsesionados con las limitaciones físicas o cognitivas de una persona, este modelo pone todo el énfasis en lo que esa persona sí es capaz de hacer y disfrutar. Es una manera preciosa de restaurar su poder de decisión en cualquier etapa de la vida. Llegamos a la recta final, sección 5. Un derecho y nuestro futuro, la próxima frontera. A día de hoy, el cuidado ha dejado de ser una simple obra de caridad para consolidarse como un derecho humano universal. Está amparado legalmente por el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de convenciones clave que protegen a la infancia, a las mujeres y a las personas con discapacidad. Pero el debate va mucho más allá de las leyes. En pleno siglo XXI, el gran reto es integrar la tecnología más avanzada. Hablamos de integrar inteligencia artificial, teleasistencia hiperavanzada en tiempo real o incluso robots de compañía. Todo pensado para darnos independencia y atajar la falta de profesionales. Pero claro, esto abre un debate interesantísimo. Lo que nos lleva a una reflexión final, una pregunta inevitable. Si la inteligencia artificial y los robots acaban siendo los cuidadores del mañana, ¿podrán de verdad reemplazar esos 450.000 años de evolución y empatía puramente humana? Es decir, una máquina puede medir nuestras constantes vitales a la perfección, pero ¿y el calor humano? ¿La compasión emocional que nos hizo sobrevivir en las cavernas? Ese es el gran desafío que va más allá de cualquier algoritmo. Dejamos esta idea en el aire, en este profundo cruce entre nuestros orígenes y nuestro horizonte tecnológico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.